Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos desde el 1 hasta el 8. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se sentaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. La resurrección del Rey, esperanza gloriosa. Oremos en esta mañana. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, suplicándote, oh Dios, que tú nos hables por medio de tu palabra. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Este es tu pueblo, Señor. Tú eres, oh Dios, el buen pastor, que alimentas a tus ovejas por medio de tu palabra. Háblanos, oh Dios. Danos oídos retenedores de tu palabra. Danos la disposición de obedecerte. Necesitamos, oh Dios, tu ayuda. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Te ruego, oh Dios, por el predicador. Asístele en sus debilidades. Que sus impedimentos, que sus limitaciones, oh Dios, no impidan que él pueda proclamar tu verdad con autoridad, con claridad. Pero también ruego por los que le están oyendo, Señor. En especial por aquellos que van camino a la condenación eterna y no lo saben. Sálvales, dales convencimiento de pecado. Hazte presente, oh Dios, que tu Espíritu Santo traiga convencimiento de pecado. Pero al mismo tiempo consuela a aquellos que necesitan ser consolados. Trae esperanza a aquellos que necesitan esperanza en esta mañana, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. El 27 de febrero se celebra el Día de nuestra Independencia Nacional. Un día, como el 27 de febrero del 1844, se declaró la independencia nacional. Muchos dominicanos están pendientes del discurso del presidente. Si va a renovar el gabinete, ¿qué va a decir? ¿Cuáles funcionarios nuevos nombrará? Pero también es un día en el cual algunos dominicanos aprovechan para descansar, para aprovechar ese fin de semana largo. Tal fue el caso de un amigo que se llama Adalberto Cuevas, nosotros le decimos Bertico. Bertico y su familia estaba descansando en una loma de aquí, de la provincia de La Vega. Y ya en la tarde del lunes 27 de febrero estaban recogiendo para venir hacia la ciudad de La Vega. Su madre resbaló, se golpeó la cabeza y se desnucó y perdió la vida este 27 de febrero. La reanimaron, pero él me dijo: yo la monté en mi vehículo, pero yo sabía que ella estaba muerta. Yo lo hice por mis hermanos, pero yo sabía que ella había perdido la vida. ¿Qué podemos nosotros decirle a una persona que ha perdido a su madre sin ningún tipo de enfermedad, una persona saludable? En tu caso, ¿qué esperanza tenemos nosotros ante la muerte? Como creyentes, ¿qué esperanza tenemos nosotros ante la muerte repentina?
este pasaje está ahí para mostrarnos que la resurrección de Jesús es un hecho históricamente cierto, por medio del cual Jesús derrotó la muerte para mostrarnos a nosotros, para darnos a nosotros esperanza futura. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico que nos da a nosotros esperanza ante la muerte. Este pasaje está ahí para recordarnos a nosotros que en Cristo Jesús nosotros tenemos como creyentes esperanza ante la muerte. Pero me gustaría poner este pasaje en su contexto. Tenemos varios años predicando en el Evangelio de Marcos. Ya estamos llegando a la parte final de este Evangelio. En Marcos capítulo 15, versículo 40, estas mujeres discípulas de Jesús han estado observando dónde habían puesto el cadáver de Jesús. José de Arimatea pidió a Pilato que le entregara el cadáver. Compró un traje de lino fino y envolvió el cadáver de Jesús. Buscó a su amigo para que le pusieran especias. Y junto a su amigo Nicodemo metió a Jesús en el nicho que había excavado y puso una piedra para sellar aquella tumba. Capítulo 15, versículo 40. Estas mujeres, María Magdalena, María, la madre de José, vieron dónde habían puesto a Jesús. Guardaron el día de reposo. Aquí está hablando al sábado, y ya hoy, el primer día de la semana, pela el domingo, y ya ellas vuelven. Y el texto nos dice, el versículo 1, que el primer día de la semana, cuando pasó el día de reposo, ellas saben específicamente dónde está Jesús, porque ellas observaron el lugar. Y van al lugar, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, y compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, y ellas van de camino a untar estas especies, quizás como un último acto de fe, un último acto de sacrificio hacia su amado Maestro. Y esto es un acto desalentador. Ellos habían estado sirviendo a Jesús en vida, cocinando para Jesús, escuchando a Jesús, sirviendo a Jesús. En muchas maneras tenían ellas la esperanza de que Jesús era el Mesías, aquel que traería esperanza de redención a Israel, el redentor de Israel. Usted recuerda una y otra vez, Juan el Bautista le mandó a preguntar cuando cae preso, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Jesús le dice, díganle a Juan lo que está pasando. Los ciegos están viendo, los cojos están saltando, los endemoniados están siendo libertados y sobre todo el evangelio está siendo proclamado. Quizás estas mujeres están perdiendo la esperanza. 5 veces se nos habla del sepulcro en estos pocos versos. Van desalentadas muy temprano en la mañana. Lucas capítulo 24, 2 discípulos van camino a Emaús y ellos van diciendo, nosotros teníamos la esperanza de que este Jesús era el Mesías, de que este Jesús era el Redentor de Israel, pero ahora ha muerto, ha sido crucificado por los romanos y estamos desalentados. Perdimos toda esperanza. ¿Tú has ido a un cementerio? ¿Has visto el desaliento que se vive en un cementerio? No hay alegría, no hay gozo, hay tristeza. Y tú vas caminando en un cementerio y miras a los lados, mira a un lado derecho, da un paso, mira al lado izquierdo. Es una sensación desagradable, como tú sabes que está todo el mundo muerto, los que están acostados en el cementerio, pero es como si alguien fuera a salir de un cementerio.
Es una sensación incómoda. Tú sabes que nadie va a salir, pero como quiera miras a la derecha, miras a la izquierda, nadie va a salir, pero tienes esa sensación incómoda. No sé por qué miras, pero como quiera caminamos y lo hacemos. Estas mujeres van camino al sepulcro. Un último acto de obediencia. Hay una inquietud. ¿Quién va a mover la piedra que puso José de Arimatea? No tenemos fuerza para moverla. Somos mujeres débiles para mover esta piedra. Vamos camino a un cementerio. Es temprano, es de madrugada. Nadie está pautado para ir temprano en la mañana a un cementerio. Esa es su preocupación. ¿En qué están pensando ellas? ¿Quién nos va a mover la piedra? Qué bueno que los planes del Señor no son nuestros planes. Qué bueno que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Qué bueno que el Señor está llevando su historia a pesar de nosotros. Qué bueno que Dios es Dios. ¿Sabes por qué? Por 3 años y medio Él les había dicho que Él iba a resucitar. Por 3 años y medio Él les había dicho lo que iba a suceder y ahora ellos se habían olvidado de lo que por tanto tiempo Él les había dicho. Ahora, qué parecidos somos nosotros a estos discípulos. ¿Dónde están los hijos del trueno? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde están ellos? Ellos probablemente están corriendo, están asustadizos. Estas mujeres están ahí. Ahora, cuando ellas llegan, versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra? Versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Versículo 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Marcos quiere que sepamos que la piedra era grande, difícil de mover. Y estaba y había sido movida. Madre mía. Mateo nos dice que fue un terremoto que movió la piedra. No para que Jesús saliera, Él podía pasar las paredes. La tumba vacía proclama que Jesús resucitó. La tumba vacía proclama que Jesús resucitó. Gloria a Dios. Ellas llegaron, miran y ¡wow! Está movida la piedra, pero entran y hay un ángel que está adentro. Y el ángel les habla. Imagínate que tú tienes, manteniendo la distancia, que tú tienes un perro en tu casa. Y tú llegas a tu casa y el perro está caminando en 2 patas. Y tú te sorprendes. Y el perro te mira como nadie y te dice, no te asustes, tranquilízate. Cálmate, siéntate. Ya ellas están asustadas. Y entonces el ángel le dice, no se asusten. En esta cueva ellas están asustadas. Domingo en la mañana, Jesús había dicho que iba a resucitar. Es el 3er día. Él ha resucitado. Los judíos medían el día, a diferencia de nosotros, con la puesta del sol. Ya resucitó. Ellas entran, la tumba está vacía. Hay un ángel dentro y les dice, ¿a quién estáis buscando? ¿Al que fue crucificado? Él ha resucitado. No hay
cadáver. Hay una tumba vacía que proclama que Jesús resucitó. Esto es algo maravilloso. Hermanos, ¿sabes cuántas tumbas están vacías? ¿Sabes cuántas tumbas sirven para hacer turismo que no tienen cadáver? Una, la de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. La tumba de Jesús evidencia que Él es Dios, que Él venció la muerte. Por lo tanto, eso está ahí para recordarnos a nosotros que en Jesús nosotros tenemos esperanza ante la muerte. Y el texto nos dice que Dios levantó a Jesús de los muertos. Ellas están asustadas. Ellas estaban pensando, la prioridad de ellas era quién iba a mover la piedra. Ahora ya sus prioridades cambiaron. Ellas iban con mirra, con aloe para embalsamar. Ahora ya no hay cadáver para embalsamar, porque la tumba está vacía. Ahora hay un segundo elemento en el pasaje. No solamente la tumba proclama que Jesús resucitó, sino que ahora hay ángeles proclamando que Jesús ha resucitado. Cuando entraron, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa. Mas él les dijo: no se asusten, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Versículo 6, mirad el lugar en donde le pusieron, cubierto con una larga ropa, y ellas se espantaron. El ángel está diciendo: Él ha resucitado. Miren el lugar donde le pusieron. Miren los trapos donde le envolvieron. Miren la sangre, miren el lugar donde le acostaron. Así como él no necesitaba que nadie le abriera la roca, le moviera la roca, él no necesitaba que nadie le desamarrara. Ustedes estaban buscando al que resucitó. Ustedes estaban buscando al que fue crucificado, al que fue lapidado, al que fue clavado en una cruz, al que le clavaron una lanza, al nazareno que prometió levantarse, al que fue menospreciado, al que nació para llevar nuestros pecados, al que dijo que se iba a levantar de la muerte. Miren el lugar donde lo acostaron. Es esta la tumba. Es este el lugar. Ustedes están en el lugar correcto, en el momento correcto. De hecho, Juan dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El mensajero celestial está anunciando lo que iba a pasar. Es como cuando usted está en su casa y a veces los padres le preguntan: ¿qué hora es? No es porque ellos no sepan la hora, es porque ellos quieren que nosotros nos acordemos de algo que debemos hacer y que quizás estamos pasando por alto. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Yo vi el tráiler de una película. Hay dos personas que están montadas en un avión y están hablando acerca de una profesión. ¿Y a qué usted se dedica? Yo soy profesor de arte, le dice uno al otro. Y entonces esa persona le dice: mira, pero yo tenía un profesor, yo tengo un amigo, yo tenía un novio que era estudiante de arte, y él le da el nombre. Sí, yo le di clase a ese joven. Y era muy malo, por cierto, y se quemó. Y así comienzan en el avión a hablar. Y dice una profesora: pero mire, yo también le di clase a ese estudiante en la primaria. Y así comienzan en el avión a hablar.
y comienzan a darse cuenta que todos tienen en particular algo, que todos están relacionados con ese mismo estudiante, con esa misma persona. Cuando la azafata dice, esa persona que ustedes están mencionando es el piloto del avión. Y ahora él está pilotando este avión y se encerró en el avión. La trama de la película es que él logró reunir en el avión a todas las personas que en algún momento de su vida se burlaron de él para vengarse estrellando el avión y quitándoles la vida. ¿Sabes qué? Jesús murió por todos sus enemigos. Todo lo contrario. La palabra de Dios dice que Él entregó su vida por sus enemigos. Él murió para darnos vida a nosotros. Cuando nosotros no le estábamos buscando, éramos sus enemigos. Lejos estaba en nosotros amarle. Él derramó su sangre cuando éramos sus enemigos. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo podamos acercarnos. Este ángel está ahí diciéndoles, ¿por qué se han olvidado? ¿Por qué buscáis al que se ha levantado? Jesús vivió una vida de perfección que tú y yo no pudimos vivir. Agradó perfectamente a Dios el Padre y murió como un delincuente en la cruz clavado, en medio de burlas, de vituperio. Jesús el Nazareno es ese mismo que fue crucificado, ese hijo de carpintero, humillado. Miren su sangre, miren el lugar donde se postró, miren el lugar donde se acostó. Pero ahora Él se ha levantado. Los ángeles proclaman que Él ha resucitado. Ahora no solamente vemos la tumba vacía proclamando que Él ha resucitado. No solamente ángeles proclaman que Él ha resucitado, sino el versículo 7 nos muestra que hay testigos presenciales. Versículo 7. Pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Id y recuérdenles la palabra. Hermano, estas mujeres están asustadísimas. Mire cómo ahora les cambia la misión. Ellas van a embalsamar o quizás a envolver a Jesús con aquellas especias. Y ahora aquel ángel le dice, recuerden la palabra. Recuerden lo que Jesús les dijo. Él les había dicho que Él iba a resucitar. Háganme un favor. Y si ellas estaban asustadas, ahora mucho más. Recuerden lo que les había anunciado. Hay una tercera evidencia. Y esto es algo interesante, porque si usted quería buscar testigos, número uno, usted no iba a buscar mujeres. Número dos, usted no iba a buscar mujeres de mala reputación, como alguna de ellas, que eran mujeres que habían estado poseídas por demonios. Pero estas mujeres eran testigos de la resurrección de Jesús. Mira cómo está cambiando ahora la historia. Ellas van a llevar esto, a llevar mirra, aloes, para poner a Jesús, untar a Jesús, y ahora salen con una misión de ser testigos de la resurrección de Jesús.
Vayan y díganle a los discípulos, vayan y proclamen que Jesús ha resucitado. Ellas querían entrar al sepulcro, ahora ya quieren salir corriendo del sepulcro a testificar acerca de la resurrección de Jesús. Díganle a los apóstoles, díganle a Pedro que Jesús ha resucitado. Díganle a Pedro que el plan de Dios se está llevando a cabo. Díganle a Pedro que la muerte no ha detenido el plan de Dios. Díganle a Pedro que el plan de Dios sigue a cabo. Díganle a Pedro que una lanza de unos soldados romanos no detiene el plan de Dios. Díganle a Pedro que Jesús es Dios y que Él lleva a cabo su plan redentor. Díganle a Pedro que Él sigue salvando, que Él va delante de ellos en Galilea como Él le había dicho, porque Él es Dios. Él anuncia las cosas antes de que pasen. Estas mujeres están asustadas. ¿Qué hicieron ellas? Ellas obedecieron ante la proclamación de aquel ángel. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y no decían nada a nadie porque tenían mucho miedo. Estaban asustadas, pero aún así ellas iban obedeciendo. Temor y temblor. Estaban atormentadas por el miedo, pero aún así iban obedeciendo. Salieron rápidamente, aterradas, pero obedecieron al llamado de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? Al igual que ellas, nosotros podemos olvidarnos en medio del sufrimiento de las promesas de Dios. Marcos al ver esto, nos está recordando que el plan de Dios se lleva a cabo a pesar del sufrimiento. Esto ya estaba profetizado. Jesús les había dicho que esto iba a acontecer, pero ellos en medio del sufrimiento se olvidaron de las promesas de Dios, de la redención. Y eso está ahí, hermanos, para que nosotros nos acordemos que en medio del sufrimiento Dios tiene el control. Aquí está siendo derrotado uno de los más grandes enemigos del ser humano, la muerte. Jesús ha derrotado todos los enemigos del ser humano. Satanás fue derrotado en la tentación en el desierto. Ahora está siendo derrotado la muerte. La resurrección de entre los muertos pone fin a la muerte, el último de los enemigos del ser humano. Y eso debe poner a nosotros esperanza. Porque si tú y yo morimos, tenemos esperanza en la muerte. De que un día, al igual que nuestro glorioso Salvador, nos levantaremos de la tumba, nos levantaremos de la muerte. El Señor Jesús no se quedó en aquella tumba, Él se levantó. Cristo resucitó. Y esto es importante porque ¿sabes qué? Hay unos falsos testigos del Señor que andan por ahí anunciando que Jesús no se levantó de la muerte. Y el texto que leía nuestro hermano Pedro, el apóstol Pablo, lo escribió justamente en ese contexto a los corintios, porque habían algunos que decían que Jesús no resucitó corporalmente. Y el apóstol Pablo dice que si Cristo no se levantó, vana sería nuestra fe. Versículo 14, 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe y nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Si Cristo no se levantó y solamente nosotros tuviéramos esta vida, vana sería nuestra esperanza. Comamos y bebamos, que no hay más vida. Pero como Cristo se levantó, como tenemos vida eterna, entonces nosotros debemos vivir para la gloria de nuestro glorioso Salvador. Cristo se levantó, Cristo resucitó y nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos una esperanza gloriosa, tenemos resurrección y vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, no debemos nosotros vivir para nuestra propia gloria. Por lo tanto, debemos vivir para la gloria de nuestro Salvador, que nos amó y nos tomó por soldado. Cada uno de los evangelios explica que Cristo se levantó de la muerte. Él fue enterrado, Él murió, pero al mismo tiempo Él resucitó. Y esa verdad nosotros la vemos en todos los evangelios. ¿Sabes por qué nosotros nos reunimos un día como hoy? ¿Sabes por qué nosotros estamos hoy aquí un domingo y no un sábado? Porque Cristo resucitó un día
como hoy. Y el pueblo del Señor celebra un día como hoy, un domingo, nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Por eso el pueblo del Señor celebra que Cristo resucitó un domingo. Él venció la muerte. Pero al mismo tiempo, nosotros también celebramos que Cristo vendrá por su pueblo. Ahora, tú pudieras estar aquí y decir, pastor, yo reconozco que la tumba vacía es una evidencia contundente de que Cristo resucitó. Yo reconozco que los ángeles proclaman que Cristo resucitó. Yo reconozco que hay testigos presenciales, como estas mujeres, como Pedro, como otros, que pueden proclamar que Cristo resucitó. Y son evidencias fuertes. Pero a mí me gustaría que Cristo se me apareciera. Si Cristo viniera y me hablara, si Cristo viniera y me dijera a mí, mira, soy yo Jesús, quizás yo pudiera creer que Jesús realmente resucitó. Si Él pudiera decirme, soy yo, María, soy Jesús, soy yo que resucité, evidentemente yo creería. Lucas capítulo 24, versículo 13. Acompáñame a Lucas capítulo 24, versículo 13. Este pasaje nos muestra dos personas que estaban en este lugar esperando un domingo, quizás después de un culto, esperando a ver qué iba a pasar. Jesús dijo que iba a resucitar, pero pasó el culto, Jesús no resucitó y se fueron. No pasó nada. Iban camino a su casa. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, oye lo que sucedió. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras los que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban
y él les hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. El Señor ha resucitado. Gloria a Dios. Hermanos, quiera Dios en esta mañana abrir nuestro entendimiento, como lo hizo con estos hombres, y que podamos nosotros reflexionar al recordar que la resurrección de Jesús es un hecho históricamente cierto, por medio del cual derrotó el poder de la muerte y que garantizó la futura resurrección de su pueblo. La tumba vacía proclama que Jesús resucitó. Los ángeles han proclamado que Jesús resucitó. Pero asimismo también testigos presenciales y su pueblo proclama que Jesús ha resucitado. Oremos en esta hora. Señor, una vez más, te agradecemos por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tu iglesia se reúne para celebrar, para proclamar que tú has resucitado. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias porque Él se ha levantado de la muerte y nos ha dado una esperanza gloriosa. Que así como Él se ha levantado, nosotros tenemos esperanza más allá de la muerte. Podemos confiar de que nosotros también reinaremos en gloria. Gracias, oh Señor. Trae consuelo, Señor, a nuestras vidas. Oro, Señor, por la familia de Vertico. Que tú traigas consuelo, Señor, en medio de este sufrimiento tan repentino. Yo te pido, Señor, que tú consueles a esta familia. Y que tú, Señor, traiga también esperanza. Una vez más te ruego que tú traigas a novedad de vida a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta aquel día glorioso en el cual estaremos en tu presencia. Porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén.